¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Barón y le estoy dando las clases de sociología, socialismo biológico. O sea, es sociología, pero es con respecto al socialismo biológico. Biología social y biologicismo. Esta es la clase número 34. La última vez les estaba explicando con respecto a las circunstancias que tengan que ver con los delitos. Yo estoy haciendo una cosa que se llama, en literatura, una exégesis hermenéutica de un libro que yo escribí hace más de 30 años. O sea, lo he ido desarrollando, pero comenzó hace más de 30 años esa escritura. Y que en este momento tiene mucha más vigencia que antes. Pero como siempre les he dicho, estimados usuarios y estimadas usuarias, yo no voy a tratar de ponerle palabras raras o extrañas sin explicación, porque entonces se rompería el hilo del discurso y del entendimiento. Un exégesis, vamos a trasladarlo aquí al diccionario, ¿verdad? Sería lo siguiente. Buscamos por la X, X, ¿verdad? Exégesis dice que es una palabra femenina, significa explicación e interpretativo, interpretación. Ok, y ahora vamos para la parte que dice hermenéutica. Aquí también es una palabra femenina. Dice que es el arte de interpretar los textos para fijar su verdadero sentido. ¿Qué significa esto? Que yo en estas clases estoy dando una hermenéutica, ¿verdad? Aplicando un arte que se llama el arte de dar una explicación de algún texto. Eso lo sabían mucho las personas antiguas, que ellos fueron los que inventaron estas palabras, claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir y se necesitaba una especie de experto para descifrar lo que estaba escrito en un libro. No solamente leer el libro, sino darle comentarios al libro y explicar algunas palabras, así como estoy haciendo, pues, explicando algunas palabras que extrañan a los oyentes de su momento. Eso lo utilizaron mucho, o se usa todavía mucho en la escritura de la Biblia, en la escritura del Corán, en la escritura del Torah, o la Torah, lo le llaman antiguamente. ¿Y por qué quiero que ustedes entiendan estas palabras? Porque más que todas aquellas personas que quieren ser o irse por el camino de la escritura, que le interesa la escritura, ¿verdad? Mi recomendación principal es que lean mucho, lean de cualquier cosa. No sean tan selectivos en la lectura. ¿Por qué? Porque solamente viendo diferentes temas y diferentes puntos de vista es que se le aclara las ideas a una persona. Así como yo siempre les he explicado, mira, vean un poquito más allá de lo ordinario o de lo evidente. O que les he dicho también, vean diferentes ángulos de un problema o busquen en la vuelta, vean de manera que su lógica antigua se vea distorsionada. O sea, vayan un poco más allá de lo que se llama la zona de confort mental. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, a partir de estas lecturas que le voy a comenzar a hacer, vamos a entrar a un tema espinoso. ¿Cuál es ese tema espinoso? Los delitos. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son los delitos?
Yo he clasificado algunos delitos según mi teoría del socialismo biológico. Muchos juristas no querrán entender lo que estoy diciendo, dirán que yo estoy loco, que yo me estoy yendo por otro lado, que yo no sé nada de nada. Bien, tienen razón. Entonces, si no están de acuerdo conmigo, simplemente no vean estas clases, porque van a ser muy fastidiosas, muy largas, y a lo mejor voy a ir en contra de lo que llaman a contrapelo, contracorriente. Pero a aquellos que les interese el sistema jurídico, cómo funciona o cómo debería de funcionar, cuáles son algunas, lo que se llaman definiciones de algunos delitos, pueden seguir entonces con un poquito de atención de su parte estas lecturas. Vamos entonces a continuar, ¿verdad?, con la materia que les estaba explicando la última vez. Decidí también que como es la hora específica del video va a ser de 1 hora, no se asombren si cuando llegue la hora específica se corte el video. ¿Por qué no me quiero extender más allá de la hora? Porque yo no sé si estos videos van a ir a una institución y entonces las instituciones tienen su propio reglamento de horario. Un reglamento de horario que normalmente, entre comillas, debería ser de 40 a 45 minutos. Yo incluso estoy abusando, yo uso los 60 minutos completos. Vamos a continuar entonces. Les estaba explicando la última vez con respecto a los encubridores. Se llaman encubridores a cuantos con el conocimiento exacto o con fundada sospecha de la perpetración del acto delictivo sin participar directamente en él, como autores intelectuales o como cómplices, intervienen antes o después de ser realizado con el fin de aprovecharse de alguna manera de los efectos del delito, el impedir que se descubra y el proporcionar, por cualquiera que sea el medio o el procedimiento, la fuga u ocultamiento del culpable, el ocultamiento o destrucción de los papeles, pruebas u objetos materiales, productos del delito, o la adulteración o contaminación consciente de la escena del delito, con el fin de impedir que se descubran los perpetradores del mismo, o para inducir al error a los investigadores, o para incriminar a otras personas. Estimados usuarios y estimadas usuarias, ustedes saben que vivimos en un mundo muy dinámico, muy rápido en todos los acontecimientos, pero todo está encadenado, todo se concatena. Bueno, vamos a hacer un inciso aparte de esto, retomando lo que dije anteriormente. Aquellos que quieran ser escritores, poetas, literatos, lo que sea, mi recomendación personal es que no solamente que lean mucho, sino que agarren un diccionario, ¿verdad?, y vayan por lo menos una palabra al día, vayan viéndola cuál es lo que se llama designación, su género, y hagan una especie de oración. No necesitan escribir nada, simplemente es una lectura de una palabra, una oración para que su mente vaya fijando esa palabra en su memoria, porque hay muchas palabras en el castellano. Vamos a suponer que 100 palabras, de esas solamente las personas normales, entre comillas, usan 10 de forma cotidiana. Y entonces cuando usted se presente frente a un texto que no tiene un diccionario a la mano, queda como desalmado porque no sabe de qué están hablando. Eso no se lo puede permitir a alguien que escriba, porque su forma de herramienta son las palabras. Es como decirle que usted se mete a policía y no conoce nada de los armamentos, o se mete a bombero y no sabe nada de cómo apagar un incendio, usar las mangueras, usar los equipos. Usted me comprende, ¿verdad? Si llevamos eso más allá, si usted es abogado y no sabe nada de leyes, bueno, imagínese usted. Si es doctor
si no sabe nada de medicina ni de anatomía, hasta ahí llegamos. Vamos a continuar. Bueno, pero le estaba hablando con respecto a los delitos, ¿eh? De los encubridores. Los encubridores, ustedes se acuerdan, no sé, bueno, más que todos los venezolanos, que cuando la gente de la oposición hacía lo que llaman las guarimbas, siempre iba más atrás un grupo, una especie de manada de periodistas. Incluso hubo un caso, un momento en que le pusieron una especie de emboscada a la Guardia Nacional y había periodistas al acecho de que una bomba explotara exactamente en el momento en que una tanqueta de la Guardia Nacional pasaba por ese lugar. O sea, ellos estaban esperando que la bomba explotara, y claro, explotó y el camión explotó también y hubieron varios heridos. Pero eso se podría llamar encubridores o simplemente periodistas. Porque si tú sabes que va a suceder algo, una tragedia, un delito, y tú simplemente estás al acecho, solamente porque eres periodista, tú no eres encubridor. Son las preguntas que vamos a llamar preguntas éticas. Ahora, si lleváramos eso a este sistema que yo estoy proponiendo, esos periodistas serían encubridores. No por el hecho de estar filmando eso, sino por el hecho de no avisar sobre un delito posible. Están encubriendo un delito aunque no se haya comenzado a hacer. No sé si me comprende. Ustedes dirán, bueno, porque tú eres demasiado radical, estás poniendo cosas que no están en la ley. Sí, es verdad. Pero si yo, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que me comprenda el por qué es un delito. Lo que se llama los delitos frustrados. Estimado usuario o estimada usuaria. Vamos a poner el mismo ejemplo que puse la última vez del vecino. Le tengo rabia al vecino y quiero matar a mi vecino. Que puede suceder, pues. Entonces yo preparo todo. Me compro un armamento, compro las balas o compro lo que sea y me preparo una esquina y lo espero al acecho ahí. ¿Ya? Y cuando está pasando la persona, hago el intento de disparar, pácata, pero se me engatilla la cosa, pa. Ok, no sucedió nada, pero por eso yo no hice el intento de homicidio. No sería un delito, no sería penable o punible, como gusta decir a los juristas. O sea, no es punible porque nadie te vio, tú estás escondido, ok. Pero si fuera salido la bala, y si hubiera alguien que estuviera detrás de mí o más allá, que me estuviera viendo al acecho ahí, ¿no sería también una especie de encubridor? Porque no avisó. ¿Preguntas éticas? ¿Preguntas morales? ¿O son preguntas judiciales? Vamos a hacerlo a su criterio. Continuamos. Artículo 496 de las circunstancias concurrentes al delito. Con respecto de las penas que se le debe aplicar a las personas, las mismas deben ser proporcionales al delito cometido y, en concordancia con ello, se debieran tomar en cuenta, primeramente, las circunstancias en que se cometió el hecho punible, tomando en cuenta lo estipulado en esta misma Constitución, donde se definen tres tipos de circunstancias a tener en cuenta. Las eximientes, o sea, las circunstancias eximientes, las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Y en consecuencia, las principales circunstancias eximientes son que la persona que realiza el delito sea idiota o débil mental, loco o demente, menor de 16 años de edad, no esté en plena posesión de sus facultades físicas y mentales. No voy a comentar esto. Vamos a seguir. Las circunstancias eximientes
Si concurren en la persona culpable circunstancias que determinan claramente la no existencia de delito por la absoluta carencia de culpa o de malicia, como cuando el autor es un enajenado mental o loco, o la autora es una enajenada mental o loca, o como la persona que obra en defensa propia. Concurriendo ciertas condiciones, o en defensa de una víctima, o en defensa de las leyes de la República, o del orden social, los hechos que aparentan ser delitos, como los que se realizan en cumplimiento del deber, como los hechos por parte de los efectivos militares, policiales o de los cuerpos de seguridad, los delitos cometidos por los menores de 16 años de edad y que ejecutan un acto penado por la ley, el cual será entregado a la jurisdicción especial de los tribunales tutelares de menores, los que estén bajo los efectos hipnóticos, alucinógenos o alcohólicos u otras sustancias por las cuales no se encuentran en plena posesión de su voluntad o de todas sus facultades. O sea, ¿qué me quiere decir esto, estimado usuario y estimado usuario? Que hay tres tipos de circunstancias para ver un grado de delito. Circunstancias eximientes, o sea, que lo pueden dejar libre con ciertas restricciones, claro. Circunstancias atenuantes, o sea, que si la pena máxima debería ser de 10 días, por una circunstancia atenuante que usted no tuvo mucha culpa, podría ser de 6 días, de 7 días, pero claro, no lo es culpa completamente. Y las circunstancias agravantes son aquellas, por ejemplo, en que usted utilizó más saña de la necesaria, más alevosía, mayor intención negativa, vamos a llamarlo así. Vamos a poner un ejemplo estúpido, para que la mente se entienda. Yo vengo y mato una cucaracha. Ok, la maté. Pero una circunstancia agravante sería que yo venga y la aplaste y la apachurre bien y me la coma y la restriegue por todos lados. Eso ya es un agravante. ¿Para qué voy a usar tanta hazaña? Y estoy hablando de una simple cucaracha, para no entrar en detalles extraños. O sea que todo lo que te haga con intención o sin intención, o dependiendo de lo que esté alrededor de lo que se hizo, todo tiene que ser previsto por un juez o un abogado. No es solamente lo que se hizo en el momento o de lo que se intentó hacer, sino cómo se hizo o con qué intención se hizo o se quiso hacer. Aunque parezca una cosa enredada lo que estoy diciendo, ¿eh? Vamos a seguir. Las circunstancias atenuantes que se demuestran cuando existe un menor grado de perversidad en el delincuente que disminuye su responsabilidad criminal, o como el no haber tenido intención real de causar un mal tan grande como el que produjo, o bien el haber obrado por tan poderosas razones o estímulos que hayan producido obcecación y arrebato, impidiendo un sereno raciocinio. Ok, vamos a seguir. Las circunstancias agravantes que demuestran mayor perversidad en el delincuente, por lo que hace mayor su responsabilidad criminal, por aportar en la comisión del delito alevosía, premeditación y ensañamiento, nocturnidad, sorpresa, etc. De las circunstancias atenuantes concurrentes al delito. Ve ustedes que yo lo coloco aquí de una manera sucinta, que se llama sucinta, muy corta, ¿verdad? Y después lo desarrollo. Este es más o menos el ejemplo para que sepan más o menos cómo funciona lo que voy a comenzar a leer.
de las circunstancias atenuantes concurrentes al delito. Cuando alguna persona por error o por algún otro accidente cometa un delito en perjuicio de una persona distinta de aquella contra quien había dirigido su acción, no se le imputarán las circunstancias agravantes que dimanan de la categoría del ofendido o lesionado, o de sus nexos con éste, pero sí las que habrían cometido en perjuicio de la persona contra quien se dirigió la acción. Ok, vamos a poner ejemplos. Me gusta poner ejemplos que parecen demasiado sencillos para algunas personas, porque mis ejemplos quiero que sean universalmente entendibles. Vamos a poner el ejemplo del vecino que les siempre he dicho. Ok, supongan ustedes que estuve esperando al vecino para maltratarlo. Y como era de noche, y yo pensé que era el vecino, le caía a palo a la persona que pasó ahí. Un bulto que yo vi en la noche y plácate, le caía a palo. Pero resulta que no era el vecino, sino otra persona, que por casualidad pasó ahí. El efecto es el mismo, claro, le caía a palo. Pero las circunstancias son diferentes. Porque no era la persona contra la cual yo estaba, según mi mente, yo estaba accionando. Te dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver que usted está tratando de hacer un delito o hizo un delito pensando en algo, en un resultado, y el resultado fue diferente de lo que usted esperaba. O sea que cuando se ve la concurrencia de un delito, no solamente se ve el sujeto que hizo el delito, sino las personas que están alrededor del sujeto que hizo el delito, del accionante, llámese cómplice, llámese encubridores, llámense los autores intelectuales. También tiene que tomarse en consideración las armas o los objetos con los cuales se cometió el delito, porque no es lo mismo que yo le caiga a maltrato o golpes a una persona con un palo que con un tubo de hierro, ¿verdad? Muy diferente. También el sitio donde yo estuve haciendo el delito, la hora en que se hizo. Vean ustedes que la nocturnidad y la sorpresa es parte de una circunstancia agravante. También las circunstancias de que mi intención, pero no solamente la intención, sino con el ensañamiento con que yo lo hice. O sea que un juez o un abogado no es fácil hacer toda esa recopilación, pero hay que tomarlas en cuenta todas. Vamos a continuar. Las circunstancias atenuantes son con imputabilidad disminuida, sea por embriaguez, niñez, cuando el sujeto obra sin suficiente discernimiento, sordomudez, exceso de celo en el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, en la legítima defensa, en el estado de necesidad y en la obediencia legítima, en estado pasional grave, por pasión, justo dolor, provocación u ofensa, por parentesco, en los delitos contra la propiedad, por restitución espontánea en los hurtos, robo o por valor ligero. Las circunstancias atenuantes son aquellas donde la persona que realiza el delito haya tenido con anterioridad buena conducta, haya prestado importantes servicios a la patria, tenga poca práctica o experiencia en el servicio donde ocurrió el delito, por ignorancia o engaño, que lo realice sin culpa por ignorancia o en defensa propia, en defensa de sus derechos constitucionales o del derecho de otras personas, haya cometido el delito para evitar un mal mayor. Ya están viendo que hay varias circunstancias, ¿verdad?, que pueden hacer que disminuya la pena para esta persona. No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de somnambulismo, o bajo el efecto de sustancias químicas o medicamentosas, o de enfermedad mental,
suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Los delitos cometidos en una muchedumbre, un tumulto, o que el yo individual ve absorbida su personalidad como motivo atenuante de la capacidad de agredir. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en una persona cuerda a delito grave o gravísimo, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermedad, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal de uno o de uno equivalente. Estimado usuario o estimado usuario, para hacer esta, vamos a llamarlo esquemas de leyes, yo tuve que leer muchos libros jurídicos, ¿verdad? Pero también eso tiene que ser completado con estudios de psicología e incluso estudios de psiquiatría, que también tuve que hacer. Hay una materia que se llama psicología jurídica, que parece que fuera algo clandestino. Hay muchas personas que no saben ni siquiera que esa materia existe. Pero también hay otra materia dentro de la misma psicología que se llama psicología de masas. Bueno, un abogado, un jurista e incluso la policía o los policías, incluyendo hombres y mujeres, deberían obligatoriamente de saber de psicología jurídica y de psicología de masas para poder manejarse en esas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que suceden dentro de un individuo cuando entra en una masa? Puede ser una masa pequeña o una masa grande. Cuando llamo masa no es una masa de harina pan ni nada de eso. Masa de personas, una cantidad grande de personas, mayor a 5, 10, 20. Cuando están en un tumulto, ¿qué sucede en la mente? Acuérdense que nosotros somos seres, lo que se llama gregarios. Los seres gregarios son personas que viven en manadas, o personas no, animales. Pues. Nosotros veníamos de una evolución de animales de manada. Por eso es que necesitábamos el lenguaje para comunicarnos, lenguaje de señas, lenguaje corporal, etcétera, para comunicación directa. Porque los animales se juntan para protección. Acuérdense que antes era la ley de más fuerte. Y por eso es que había vigías, había un jefe, habían los seguidores, estaba el grupo que cazaba, el grupo recolector, etc. Pero la masa siempre ha existido a lo largo de la humanidad. Y eso son cosas instintivas que están más allá del razonamiento o del raciocinio. Véalo usted por sí mismo, estimado usuario y estimado usuaria. Cuando usted entra en un ascensor o en un medio de transporte, usted se siente cohibido prácticamente porque esas personas que están ahí no forman parte de su conocimiento personal de quiénes son. O sea, son personas extrañas, pues. Y su comportamiento cambia de manera automática, su propio comportamiento. Pero si duran mucho tiempo juntos, comienza a haber una cohesión mental entre las personas y su propia mente también comienza a cambiar. Quiera o no quiera, porque eso es como le dije, inconsciente o subconsciente. No le voy a dar una clase de psicología, nada parecido, vamos a seguir. Están exentos de responsabilidad criminal el estado peligroso, trastorno mental transitorio, el enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste haya sido buscado a propósito. O sea, este trastorno mental que fue buscado a propósito por medidas médicas y correccionales o en algún otro estado patológico o de intoxicación crónica.
producida por el alcohol, drogas o estupefacientes. Será internado en un establecimiento especial por tiempo indeterminado. La medida curativa cesará judicialmente con audiencia del Ministerio Público, previo dictamen de peritos fiscales, cuando el enfermo no sea peligroso para sí ni para terceros. Es inimputable el enajenado, cuando hablo de enajenado significa la persona que está fuera de sí, o sea, no tiene autocontrol, pues. Llámese borracho, drogado, loco, lo que usted quiera. Y el que se halle en trastorno mental transitorio, cuando no pueda discriminar la naturaleza ética de sus acciones o inhibir sus impulsos delictivos. Naturaleza ética, ¿por qué? Estimado usuario o estimada usuaria, cuando yo estoy hablando de este sistema de delito, hay muchas implicaciones alrededor del sistema jurídico. Usted me dirá, ¿cuáles son? Aparte de la ley. Bueno, hay implicaciones filosóficas, como les expliqué ya hace rato, psicológicas, implicaciones psiquiátricas, implicaciones políticas, implicaciones sociales, implicaciones religiosas, implicaciones económicas. Todo eso se conjuga. ¿Entiendes? E incluso la propaganda subliminal de algunas compañías, que ahorita en estos tiempos se está viendo mucho. Y entonces, aparte de lo que le expliqué de que el juez tiene que tomar en cuenta las circunstancias atenuantes, agravantes o eximientes alrededor de un delito, también tiene que tomar en cuenta las circunstancias, las macro circunstancias que les expliqué también. O sea, ¿qué sucede en la mente de una persona mientras está haciendo eso? Y cuáles son las causas o motivos por los cuales hizo o quiso hacer lo que hizo. Quiso hacer lo que hizo. Vamos a suponer que no sea una perogrullada. Vamos a continuar, pero con una pequeña pausa musical. Vamos a volver entonces. Si alguno por voluntad propia, para cometer un delito o con intención de cometerlo, se ha puesto en un estado pasajero de irresponsabilidad, esta no tiene influencia sobre la imputabilidad, más que en la medida del resultado de sus actos, y que si alguien no voluntariamente, sino por culpa, se ha colocado en tal condición, será castigado en el caso de que se trate de un acto en el que es punible la negligencia. Vamos a tratar de descifrar esto que está aquí, ¿verdad? Esto sí lo tomé de uno de esos incisos antiguos. Cuando usted vea que son palabras así un poco enrevesadas,
son de las traducciones o de las transcripciones de los textos viejos. ¿Qué dice? Si alguno por voluntad propia, o sea, yo, porque quise, para cometer un delito o con intención de cometer el delito, me he puesto en un estado pasajero de irresponsabilidad. O sea, me tuve que tomar unos tragos, meterme un poquito de droga, etcétera, a sentirme guapo por ahí. Esta influencia no tiene imputabilidad más que en la medida en que mis actos personales, tenga o no culpa de lo que vaya a hacer, me ha colocado en la condición de ser castigado por el caso que se trata de un acto de punible o de negligencia. Vamos a tratar de traducir ese pedazo. O sea, me drogué y quise cometer un delito, o me rasqué, o sea, me tomé unos tragos, y para dar ánimo y valor, pues. Pero resulta que en el camino, mientras iba a cometer el delito, yo estaba manejando y choqué. Choqué el vehículo. Nadie puede saber si yo iba a hacer un delito o no, pero por lo menos me pueden meter una multa por haber conducido en estado de ebriedad, aunque no haya cometido ningún delito ni nada parecido. Solamente por tener estado de ebriedad o por estar drogado y estar haciendo un acto punible por negligencia, yo puedo ser sancionado. Es un ejemplo un poco rústico de lo que quiere decir eso, pero vamos a por salir del paso, vamos a seguir. La imputabilidad son exenciones de responsabilidad como causa en que la imputabilidad está ausente. Son motivos de esta imputabilidad la falta de desarrollo y salud de la mente, así como los trastornos pasajeros de las facultades mentales, que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el deber, esto es, aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico antijurídico, no se encuentra la gente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró. ¿Qué quiere decir esto que está bien enredado? Quiere decir que una persona que se haya drogado, que se haya metido unos tragos, pues, tomado un licor, etcétera, no sabe lo que está haciendo, se le puede imputar el delito o no. Esto es lo que quiere decir con imputabilidad. O sea, aquí es donde empiezan las famosas áreas grises del derecho. Para poder hacer esto, para poder tener un juicio exacto con respecto a una persona que haya cometido un delito, lo primero que tienen que hacer es sacarle una muestra de sangre. Así usted lo vea bueno y sano a la persona. Eso se realiza. Se realiza un examen médico psiquiátrico a una persona en cuanto es detenida. Todos sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les expliqué las primeras veces que comencé a leerle con respecto a esto, la cadena de frío. El ejemplo de la cadena de frío, ¿se acuerdan? Bueno, la cadena de custodia de las pruebas. Siendo policía, si me han entrenado bien, yo lo primero que tengo que hacer es buscar de proteger la cadena de custodia de la prueba. O sea, que si tomamos a alguien detenido, a una persona detenida, lo primero que tenemos que hacer es sacarle una muestra de sangre bien hecha, sin contaminar a la persona, con una jeringa nueva, un procedimiento bien hecho, de que no le haga hematomas ni nada parecido, ni que le vaya a introducir burbujas de aire, nada. Bien hecha, pues, ¿no? Algo bien hecho. Confirmación del procedimiento, ¿verdad? Un video, unas preguntas psicológicas para saber si la persona está en su juicio, en su sano juicio. Hola, ¿cómo está? Así como le hace a un boxeador cuando después que le dan un knockout, ¿para cuántos dedos hay aquí? Etcétera. Es algo parecido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu número de cédula?
dónde vive, o sea, para decir la persona está en su sano juicio. Después que se hace ese chequeo previo, ¿verdad? Se busca todos los instrumentos del delito, lo que utilizó para delinquir. Se graba también video, porque no debe ser la palabra del policía contra la persona, porque estamos ya, como se dice antiguamente, picado culebra. Sabemos de la corrupción policial, bueno, pero vamos a prevenirla. No puede ser la palabra del policía contra la del delincuente, porque si el policía le cae más al delincuente, le mete más delito de lo que la persona hizo. Y la persona es indefensa, prácticamente es el delincuente. Entonces al final, así haya matado, violado. La idea está en que la policía sea instruida lo suficientemente para ver todas las circunstancias alrededor del delito, para que haya lo que se llama mérito de juicio suficiente por parte del juez. Ustedes deben saber que muchos policías a veces se abstienen de tomar a alguien preso porque sale el otro día, así haya cometido cualquier delito, y por eso es que comienza la matraca, pues. Pero si cuando comienza la detención o incluso la sospecha de la comisión del delito, incluso sobre la denuncia, ya debería de comenzarse a activar un protocolo de procedimiento para que no suceda eso que dicen muchos policías, que ellos se esfuerzan y se matan por detener a alguien y el otro día sale libre. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las circunstancias agravantes concurrentes al delito. Son circunstancias agravantes y de mayor peligrosidad el tiempo, el lugar, los instrumentos, el modo de ejecución del delito, cuando hicieron más difícil la defensa del ofendido o damnificado, o demostrarse una mayor insensibilidad moral en el delincuente. Esta es la hazaña, famosa hazaña con que hace algo, ¿eh? Las circunstancias agravantes son aquellas donde la persona que realiza el delito tenga mala conducta previa al delito, cometa varias faltas a la vez, sea reincidente, que cometa el delito y que éste sea concurriendo dos o más personas a la vez, que ofenda a la dignidad militar o policial, que abuse de la autoridad jerárquica o funcional, que lo cometa en presencia de un inferior jerárquico, que lo cometa con premeditación, que lo cometan en presencia de autoridades o de público, que lo cometan con alevosía, ensañamiento y sevicia, que lo cometan aduciendo motivos fútiles o impertinentes. En todos los casos, los jueces y autoridades investigarán lo siguiente: la clase de astucia, malicia o fuerza que se ha empleado, los medios o instrumentos que se hubieran usado, la forma y cantidad de daño sufrido o que se haya querido causar. La gravedad del peligro para las personas, para la nación, para el gobierno, para el ejército, para el pueblo, para la propiedad, para la vida, para la paz, para la salud, para la seguridad de las personas o para la misma república. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, estimado usuario, estimado usuario. A medida que yo vaya avanzando en esta lectura, ¿verdad?, usted me va, o a lo mejor, principalmente si es venezolano, o latinoamericano, esto se puede aplicar a varias naciones, el por qué no están hechos, o sea, no está transcrito taxativamente esto en las leyes nacionales. Esto supuestamente debería estar en los códigos civiles y penales de forma directa, así como estoy poniendo yo aquí. Pero acuérdense que esto es una amalgama de varias lecturas que yo he hecho,
de varios libros investigativos, aparte de que está arropado con la doctrina del socialismo biológico. Y que a pesar de que hay muchas de estas leyes que son viejas, yo las he podido medio maquillar y las he repotenciado, para decirlo de esa forma. Las he repotenciado y algunas las he medio maquillado en su forma de redacción. Por eso que usted no va a conseguir esto en un código específico. Y por eso también es una propuesta para el sistema judicial. Aparte de eso, a lo largo de esta lectura usted se va a preguntar ¿por qué no aplicamos eso ahorita que hay muchos malandros y delincuentes de cuello blanco que deberían de aplicarse esta ley? Justamente porque eso no está de forma taxativa en una ley. Ese es el punto que quiero llegar con todos estos videos, etcétera. Vamos a seguir. Formas alevosas, traidoras o cobardes, alevosía propiamente dicha. Esto es lo que deben los jueces y autoridades investigar con respecto a todos los casos, ¿verdad? Emplear astucia, fraude o disfraz, abusar de superioridad, obrar con abuso de confianza, cometer el hecho aprovechándose de calamidad, ejecutarlo con armas o en unión de quienes proporcionen la impunidad, hacerlo con nocturnidad o en despoblado, con escalamiento o fractura. ¿Qué es esta fractura? Cuando te rompe una pared para entrar para un sitio o rompe una ventana. Embriaguez preordenada al delito. Móvil bajo o brutal. Precio, recompensa o promesa. Ensañamiento o ignominia. Recuerden que estas son palabras extrañas, pero ignominia es algo así como que usted ofenda a alguien. Desprecio de la autoridad, ofensa o desprecio de la dignidad debida a la edad o sexo del ofendido o en su morada. Insensibilidad y peligro especial. Cometer el delito mediante artificio capaz de ocasionar grandes estragos. Parentesco, premeditación, vagancia, carácter pendenciero o reincidencia. Se entiende por alevosía a toda acción o tradición o traición y sobreseguro, ya sea sorprendiendo, descuidada, dormida, indefensa o desapercibida a la persona, ya sea llevándola con engaños o perfidia o privándola antes de la razón, de las fuerzas, de las armas o de cualquier otro auxilio para facilitar el asesinato o el delito, ya sea empeñándola en una riña o pelea provocada con ventaja conocida, o ya sea usando cualquier otro artificio para cometer el delito sin riesgo para el agresor. Vamos a tratar de traducir esto a palabras sencillas. O sea, ¿qué es la alevosía? La alevosía también es una intención, la forma en que yo, con qué intención yo cometo el delito. Dice que ya sea que consigue a la persona descuidada, dormida o indefensa o que está descuidada, o que use algún tipo de sustancia para privarla de la razón, o que le dé un mazazo por la cabeza para desmayarla. Esa es parte de la alevosía, porque si no hace falta eso para cometer el delito, vamos a suponer que sea el delito de hurto o de robo, para que yo te vaya a desmayar. Si tú me das la cosa que te estoy pidiendo, no hay problema. Pero resulta que existe una cosa que se llama el ensañamiento, alevosía. Es cuando aumenta deliberadamente lo malo que estás haciendo, sin necesidad. Estás usando mayor crueldad de la necesaria.
eso es tomado en cuenta a la hora de un juicio. Vamos a suponer que yo quiero matar a alguien y basta que le dé una puñalada. Bien, con una puñalada es suficiente si le doy en un sitio vital, ¿verdad? Pero si consiguen un cadáver con 50 puñaladas, si con las primeras 2 se murió, ¿para qué le seguir dando? Eso sería la parte de la alevosía o ensañamiento. Estimado usuario y estimada usuaria, como siempre les he dicho, no pretendamos ser unos expertos en esta materia, pero el conocimiento no ocupa espacio ni hace daño. Siempre es bueno saber, así sea lo malo, porque sabiendo lo malo nos estamos previniendo de eso. No debemos ser ingenuos, no debemos ufanarnos de nuestra propia ignorancia. Hay una parte de la ley que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, no lo hace invulnerable, pues, a lo que significa la ley. Vamos a continuar. El ensañamiento es aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males o sufrimientos innecesarios para su ejecución. La premeditación es la frialdad de ánimo que se requiere serenidad de ánimo para el mal, de la que es revelación, la decisión reflexiva manifestada, continuada y persistente. Ya entenderá que esto es taxativo de una ley vieja, ¿no? Ahora vamos a entrar a un tema un poco más o menos interesante, que es con respecto de la enajenación mental y la justicia. Se entenderá por enajenación mental, demencia o locura, a todo trastorno o perturbación mental, sea baja, mediana o grave, que degenere en un estado manifiesto de debilidad intelectual y de la capacidad de raciocinio coherente, generalmente progresivo y fatal. Estimado usuario y estimado usuario, muchos psicólogos entienden que la perturbación mental puede ser pasajera, puede ser congénita, o sea, permanente, puede ser momentánea, puede ser discontinua, o sea, venir por periodos, o puede ser una especie de desdoblamiento de la personalidad, como es la esquizofrenia. Pero muchos psicólogos y psiquiatras también saben que no saben. Saben que no saben de dónde provienen muchas de las enfermedades mentales. Muchos le atribuyen eso a el estrés, falta de control emocional, falta de autocontrol en nuestras respuestas emocionales, falta de, o sea, la incapacidad de aceptar la realidad, etcétera. Y aunque parezca extraño o redundante, la mayoría de las enfermedades mentales vienen de la mente. Parece una estupidez, ¿verdad? O sea, una cosa consecuencia. Pero vean ustedes lo interesante. Si nosotros mentalmente no controlamos nuestros pensamientos, hay muchas posibilidades que comencemos a sufrir perturbaciones emocionales. Viceversa, la emoción produce perturbación mental y lo que pensamos produce perturbación emocional. O sea, se nos puede empezar a quemar los cables, pues, del cerebro, para decirlo en forma criolla. Vamos a seguir. La enfermedad del estado de demencia, investigado, tratado y decretado científicamente por algún facultativo o por una junta médica
o según sea evidente por el sentido común, anula de manera inmediata y consecuente toda responsabilidad moral o criminal de las acciones de la persona afectada por dicha enfermedad, lo cual también la inhabilita jurídicamente para ejercer ciertos derechos, deberes y responsabilidades constitucionales. Sin embargo, estas personas deberán ser internadas en los sitios adecuados para su tratamiento. Estimado usuario, a pesar que ya vamos a terminar, quería decirles un inciso o un pequeño paréntesis con respecto a las enfermedades mentales, que eso lo conoce cualquier psiquiatra. Muchas de las enfermedades mentales prácticamente no son curables, son tratables, mas no son curables si usted no modifica su forma de pensar. O sea, ¿cómo explico? La lógica con la cual piensa. ¿Cómo es eso? Bueno, la mayoría de las personas se ha descubierto, todo lo que digo es basado en cosas científicas, se ha descubierto que el 98% de la población adulta piensa como un joven de 12 años, entre 12 y 16 años. O sea, usted no supera normalmente la etapa de adolescente y preadolescente mentalmente. Me quiero decir, que usted tenga 80, 90 años, sigue pensando como un niño, un adolescente. O sea, no madura, pues. Porque una persona no madura mentalmente, así vayan pasando la edad, vaya pasando los años, porque aparentemente se queda en la falta de reflexión cuando comienza a ver que la realidad es cruel, que la vida no es lo que esperó o no lo que espera de ella, que la gente no hace lo que usted desea. O sea, principalmente las enfermedades mentales vienen por el deseo de control de otra persona, porque deseamos que una persona haga algo de una manera o que nos diga algo de una forma que queremos escuchar, y la persona no lo hace y hacemos una especie de autoensañamiento con nuestra propia mente. Cuando dejemos de hacer eso, de querer tener un control sobre las cosas o de las personas, nuestra mente comenzará a liberarse y a no tener perturbaciones. Ese fue un pequeño paréntesis que quería decir. Vamos a seguir. Se entenderá que las responsabilidades penales consisten o descansan principalmente en el conocimiento que se tiene de la bondad o maldad de los actos humanos y de la facultad que debería poseer para saber elegir lo correcto de lo incorrecto. Aquí me falta una L, ¿eh? Y no cabe en la posibilidad ética y moral de que obre con conocimiento y goce plenamente de la facultad de acción quien carece del uso de la razón. Se entenderá que la demencia convierte a las personas en un instrumento ciego de sus propios instintos y pasiones y las retrotrae a un estado de animalidad manifiesta. Se entenderá que el estado de demencia produce la inhabilitación para el ejercicio de todo tipo de responsabilidades políticas, civiles, mercantiles, administrativas o militares. El Estado asumirá la responsabilidad sobre toda persona demente que no se ajuste a una conducta normal y que se convierta en un peligro potencial para sí mismo o para la sociedad, o que tenga conductas antisociales, delictivas, inmorales o peligrosas, tanto para sí misma como para otras personas, de tal manera que a pesar quiere decir de eximírsele de todo tipo de responsabilidad, deberá ser recluida bajo cuidados especiales para la seguridad propia y la de los demás. El Estado se ocupará de todo lo pertinente en este asunto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Nos quedamos entonces para la siguiente clase a partir del artículo 500
que habla con respecto de la impunidad. Nos vemos entonces en la siguiente clase.